¿Puede el hombre más fuerte del mundo ser vencido? Solemos imaginar que la caída de un gigante requiere una fuerza aún mayor, un ejército colosal o un cataclismo. Pero la historia sagrada, en su profunda sabiduría sobre la condición humana, nos enseña una lección más sutil y mucho más inquietante, que las más grandes fortalezas a menudo se rinden, no ante un poder externo, sino ante una debilidad interna. No son derribadas por el estruendo de la guerra, sino carcomidas por el susurro de una pasión, por la falsa promesa de un amor, por la lágrima en el regazo de la persona equivocada. La Biblia está llena de historias de fe, de milagros y de batallas épicas que definieron el destino de naciones. Pero entre sus páginas también se esconden dramas profundamente humanos, relatos de anhelos, flaquezas y decisiones que, como una piedra lanzada a un estanque, crearon ondas que se sienten hasta el día de hoy. Y ninguna es tan trágica, tan visceral y tan aleccionadora como la de Sansón y Dalila. Hoy, en la Biblia Hoy, no solo vamos a narrar una historia, vamos a adentrarnos en el corazón de un titán, un hombre elegido por Dios desde antes de nacer, cuya fuerza sobrehumana solo era comparable a la fragilidad de su propio corazón. Esta es la crónica de cómo la fuerza más grande que conocía Israel fue vencida, no por el acero de sus enemigos, sino por una compleja red de deseo, engaño y la desesperada necesidad humana de ser amado. Para entender la magnitud de la caída de Sansón, primero debemos dimensionar la altura desde la que cayó. Sansón no era un hombre común. Su nacimiento fue anunciado por un ángel, una señal inequívoca de que su vida pertenecía a un plan divino. Desde el vientre de su madre, fue consagrado a Dios como nazareo, una vocación de separación y pureza. Esto significaba que su vida estaba apartada para un propósito sagrado y monumental: comenzar a liberar a Israel del yugo opresivo de sus enemigos mortales, los filisteos. Como señal externa de este pacto interno, la navaja nunca debía tocar su cabeza. Su larga cabellera, dispuesta en 7 trenzas, no era una fuente mágica de poder, sino el símbolo visible y constante de su obediencia a Dios, su conexión directa con la fuente de toda fuerza. Y su fuerza era de una escala casi mítica. Las Escrituras nos cuentan cómo, en un arranque de furia justa, despedazó a un león joven con sus propias manos como si fuera un cabrito. Cómo, sitiado por sus enemigos y armado únicamente con la quijada de un asno que encontró en el camino, aniquiló a un batallón de 1000 soldados filisteos. En un acto de desafío y poderío, arrancó de cuajo las pesadas puertas de la ciudad amurallada de Gaza, con sus postes y su cerrojo, y las cargó sobre sus hombros hasta la cima de una montaña lejana. Sansón era invencible, un ejército de un solo hombre, el terror de los filisteos y la esperanza encarnada de Israel. Pero todo gigante, toda fortaleza, tiene una fisura. Y la de Sansón no estaba en su cuerpo, sino en su espíritu. A pesar de su misión divina, era un hombre gobernado por sus impulsos, por sus apetitos, por una soledad que lo empujaba a buscar consuelo en los lugares equivocados. Su gran debilidad eran las mujeres filisteas, las hijas del pueblo que Dios le había encomendado combatir. Su fuerza física, un don del cielo, contrastaba brutalmente con su ceguera espiritual y su falta de discernimiento. Era un hombre en guerra consigo mismo, un alma dividida entre su llamado divino y sus deseos terrenales. Y fue esta grieta en su carácter, esta herida abierta en su corazón, la que los filisteos, desesperados por neutralizarlo, finalmente aprenderían a explotar. Aquí entra en escena Dalila, una mujer del valle de Sorek. La Biblia no la describe como una princesa ni una hechicera, sino simplemente como una mujer a la que Sansón amó. Los príncipes de los filisteos, habiendo fracasado en derrotarlo por la fuerza, recurrieron a la astucia. Acudieron a ella no con espadas, sino con bolsas de plata, una fortuna que superaba cualquier sueño.
Le ofrecieron 1.100 piezas de plata cada uno, un soborno de proporciones reales. Su misión no era matar a Sansón, sino algo mucho más íntimo y perverso: desarmar su alma, robarle su secreto. Debía usar el amor que él le profesaba como una llave para abrir la cámara acorazada de su espíritu y descubrir el origen de su descomunal fuerza. Así comenzó un trágico y metódico asedio al corazón de Sansón. Dalila, con la promesa de la riqueza en sus oídos, comenzó a interrogarlo. ¿En qué consiste tu gran fuerza?, le preguntaba con una dulzura envenenada. Sansón, quizás viéndolo como un juego peligroso o cegado por la arrogancia de creerse invulnerable, le mintió. Le dijo que si lo ataban con 7 mimbres verdes, se debilitaría. Mientras él dormía, Dalila lo ató y llamó a los espías filisteos. Pero cuando ella gritó el aviso convenido, él rompió los mimbres como si fueran hilos de estopa resecos. El juego había comenzado. Dalila, lejos de rendirse, perfeccionó su arma más poderosa, la manipulación emocional. «Me has engañado», le decía, quizás con lágrimas fingidas. Por segunda vez, Sansón le mintió, hablándole de cuerdas nuevas. De nuevo la misma escena: la atadura, el grito y la humillante facilidad con la que Sansón se liberaba. La presión de Dalila aumentó. La atmósfera en su hogar debió volverse asfixiante. Ya no eran juegos de amantes, era un tormento psicológico. Por tercera vez, Sansón le dio una respuesta falsa, pero cada vez más cercana a la verdad, involucrando su sagrado cabello. El resultado fue el mismo. Es aquí donde la historia alcanza su clímax trágico. Dalila abandonó toda sutileza y apuntó directamente a la herida de Sansón, su necesidad de ser amado y aceptado. El libro de los jueces describe su táctica con una precisión brutal. Lo presionaba cada día con sus palabras, importunándolo, hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. Le lanzó el dardo verbal que finalmente desarmaría al gigante. «¿Cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza». Esa pregunta era un veneno perfecto. Cuestionaba su amor, su integridad, su misma esencia. Sansón, el hombre que podía derribar murallas, no pudo soportar el peso de esa acusación. Agotado, angustiado y desesperado por demostrar un amor que lo estaba destruyendo, finalmente se rindió. Con un suspiro de resignación, le abrió su corazón por completo. Le confesó el secreto de su voto nazareo, la verdad sagrada de su existencia, que si su cabello era cortado, su fuerza se apartaría de él, porque el símbolo de su pacto con Dios sería profanado. El resto de la escena es una de las más desoladoras de las Escrituras. Mientras dormía, con su cabeza recostada en el regazo de Dalila, una imagen de falsa intimidad que ocultaba la más fría traición, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 guedejas de su cabello. Y cuando ella gritó por última vez: «Sansón, los filisteos sobre ti», él despertó. Por un instante, pensó que se liberaría como siempre. Pero la Biblia nos dice algo escalofriante, un eco de vacío espiritual. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sintió la ausencia de poder como un hueco en el alma. En ese instante, el hombre más fuerte del mundo se convirtió en un prisionero indefenso. Fue capturado, le arrancaron los mismos ojos que lo habían llevado a la tentación, y lo llevaron a Gaza, donde fue atado con cadenas de bronce para que moliera grano en la cárcel como una bestia de carga. La lección es profunda y atemporal. La fuerza de Sansón nunca residió en su pelo, sino en su pacto de obediencia a Dios. Al revelar su secreto más sagrado por calmar el capricho de un amor manipulador, no solo traicionó su misión, sino que conscientemente cortó el lazo con la única fuente de su poder. Pero la historia, como la gracia de Dios, no termina en la oscuridad de esa prisión. Humillado, ciego y escarnecido,
Sansón hizo lo único que le quedaba: volver a Dios. Su cabello, el símbolo de su pacto, empezó a crecer de nuevo. Durante un gran festival pagano para su dios Dagón, los filisteos, en la cúspide de su arrogancia, trajeron al ciego Sansón para que fuera el centro de sus burlas. Apoyado entre las dos columnas centrales que sostenían el monumental templo, Sansón hizo una última y desesperada oración. No pidió ver, no pidió libertad, pidió fuerza, solo una vez más, para vengar su vida y cumplir, aunque fuera en la muerte, su propósito. Y con un grito que debió helar la sangre de sus captores, empujó las columnas con toda su alma redimida. El templo se derrumbó con un estruendo apocalíptico, matando a miles de filisteos, más de los que había matado en toda su vida. En su muerte, Sansón encontró su mayor victoria, cumpliendo su propósito de la manera más trágica y espectacular. La historia de Sansón y Dalila es un poderoso espejo. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es la Dalila en nuestras propias vidas? Es una persona, un hábito, una ambición, un deseo. Aquello que, con susurros de un falso amor o una efímera promesa de felicidad, nos presiona para que traicionemos nuestro propósito más elevado, nuestro pacto con Dios. La fuerza de Sansón fue vencida porque valoró más la aprobación de Dalila que su comunión con el Creador. Que su historia nos sirva de lección para vigilar nuestro corazón y no entregar jamás las llaves de nuestra fuerza espiritual a cambio de un regazo envenenado.